Alerta. La principal razón por la que te da gota. La gota afecta del 1 al 4% de la gente a nivel mundial, aunque en algunos países se han reportado incidencias más altas, como en Nueva Zelanda e Inglaterra. En los países occidentales, la prevalencia de la gota en los hombres es 6 veces mayor que en las mujeres, y en general la prevalencia aumenta con la edad. En los Estados Unidos, un 4% de adultos tienen un diagnóstico de gota, y las estadísticas en otros países como México son muy similares, oscilan entre 3 y 5% de la población general. Esto lo hace la enfermedad articular inflamatoria más común. Pero, en forma sorprendente, este diagnóstico se hace cada vez con más frecuencia. Pero, ¿por qué es más frecuente la gota? ¿Qué comemos o hacemos para que sea más común que nos enfermemos de gota? ¿Qué puedes hacer tú para que no te dé gota? ¿Cómo sabes si tienes gota? ¿Cuál es el mejor remedio para curar la gota? ¿Cuál es el tratamiento médico para la gota? Quédate hasta el final para darte todas las respuestas a estas preguntas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la gota? La gota fue descrita inicialmente por los egipcios alrededor del año 2600 a.C. Posteriormente, Hipócrates estableció su relación con la ingesta excesiva de alimentos y vino, así como la tendencia a presentarse más frecuentemente en hombres de edad madura y de mayores recursos económicos, por lo que la denominó enfermedad de reyes. Es la enfermedad más conocida y manejable entre todas las enfermedades reumáticas. Se puede considerar a la gota como una enfermedad metabólica, debido a que el aumento del ácido úrico en sangre, que no solamente afecta a las articulaciones, sino que se acompaña con frecuencia de problemas en otros órganos como el riñón. La causa principal es tener un nivel muy alto de ácido úrico en sangre, en muchos casos debido a factores dietéticos, y es la forma más común de artritis inflamatoria en los hombres. En general, es menos probable que afecte a las mujeres que a los hombres, pero las posibilidades de desarrollarlo aumentan después de la menopausia. La gota se caracteriza por provocar artritis en muchas articulaciones, principalmente en el dedo gordo del pie y en articulaciones como rodillas y codos, pero puede afectar cualquier articulación del cuerpo. Por lo general se manifiesta por brotes o ataques en donde el dolor y la inflamación aparecen en forma repentina y puede durar por varios días o semanas. Estos brotes pueden aparecer periódicamente, pero a lo largo del tiempo van afectando la estructura articular, generando deformidad y provocando imitación funcional permanente. La principal razón por la que te da gota es que se eleva el ácido úrico. La gota es una enfermedad principalmente articular, que es causada por la elevación del ácido úrico en sangre, que trae como consecuencia el depósito de cristales de urato monosódico en la superficie de las articulaciones. Este exceso de ácido úrico en sangre, que es el problema principal en esta enfermedad, se puede deber a varias causas, bien sea que el cuerpo produzca mucho ácido úrico o que el riñón no pueda eliminarlo para mantener algunos niveles adecuados en sangre. De este equilibrio entre el ácido úrico producido y eliminado, se mantiene un nivel adecuado de este elemento en la sangre. En la mayoría de los casos, mantener un nivel de ácido úrico en sangre dentro de los límites normales logra evitar la aparición de la enfermedad, controlar los síntomas y evitar los brotes. Pero una de las causas principales del aumento del ácido úrico en sangre es la ingesta de alimentos ricos en purinas, que luego de un proceso metabólico dentro del organismo se convierte en ácido úrico. Recientemente se ha asociado también a la fructosa, ampliamente utilizada en productos alimenticios, como posible desencadenante de la gota. ¿Por qué la fructosa causa gota?
La fructosa es un azúcar natural que encontramos en la mayoría de las frutas e incluso en la miel. Por otra parte, el jarabe de maíz de alta fructosa, un endulcorante artificial derivado del maíz, es un endulzante muy utilizado en la actualidad. Este endulcorante contiene casi la mitad de fructosa, sea la fructosa obtenida directamente de las frutas o del jarabe de maíz con alta fructosa. Se trata de un elemento muy dañino para quienes sufren de gota o tienen factores de riesgo. A pesar de que se trata de un azúcar natural que se encuentra en algunos alimentos saludables como las frutas, la fructosa se metaboliza de manera diferente a la glucosa u otros azúcares. Se sabe que durante su metabolismo se va liberando varias sustancias, entre ellas las purinas, que posteriormente se convierten en ácido úrico, y con ello se aumenta el riesgo de formar cristales, que provocan daño a nivel de las articulaciones y de los riñones, es decir, pueden generar una crisis de gota. Dado que la gota siempre se relaciona con alimentos derivados de la carne y fiambres, en la actualidad desde la comunidad médica se hacen advertencias que existen en otros alimentos que comúnmente conseguimos en los anaqueles de los supermercados, fabricados con jarabe de maíz de alta fructosa, capaces de provocar elevaciones importantes de los niveles de ácido en sangre, con todas sus consecuencias. Bebidas carbonatadas como los refrescos o bebidas gaseosas tienen alto contenido de fructosa y pueden provocar este efecto. Adicionalmente, las bebidas carbonatadas están muy vinculadas con trastornos metabólicos, dislipidemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia y obesidad. En particular, la obesidad y el sobrepeso constituyen un factor de riesgo por sí mismo para sufrir gota. Si se suma que las bebidas carbonatadas pueden provocar obesidad, el riesgo de sufrir gota consumiendo alimentos o bebidas ricos en jarabe de maíz de alta fructosa es muy alto. El mismo efecto se puede observar con los jugos de frutas envasados y con algunas frutas tales como las manzanas y naranjas. Estudios científicos han podido demostrar que las personas que consumen 2 o más vasos de jugo de fruta al día tienen mayor probabilidad de sufrir gota. A pesar de que la fruta es un alimento saludable, que contiene toda una serie de elementos antioxidantes y vitaminas necesarios para el organismo, comer en exceso algunos tipos de fruta puede ser perjudicial, sobre todo si tienes alguna condición predisponente o factor de riesgo para sufrir de gota. La clave en estos casos es asesorarte con un nutricionista y comer las frutas permitidas con moderación. ¿Qué alimentos causan la gota? La base de la dieta para evitar la crisis de gota es evitar los alimentos ricos en purinas, que son los que están involucrados en las elevaciones de ácido úrico en sangre. Las purinas se encuentran en numerosos alimentos y bebidas que se consumen a diario, sobre todo en países occidentales. ¿Qué alimentos son altos en purinas? Entre los alimentos ricos en purinas tenemos alimentos que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, tales como los alimentos envasados y procesados, que tienen jarabe de maíz y refrescos. En la actualidad hay numerosos alimentos que contienen este componente, por lo que es importante que revises siempre el contenido de los productos envasados. Todos los alimentos azucarados o hechos a base de azúcar común, cuya composición en parte es fructosa, también pueden elevar los niveles de ácido úrico. Las bebidas alcohólicas se deben evitar si sufres de gota o tienes factores de riesgo, y esto es debido a que la mayoría de las bebidas alcohólicas bloquean la eliminación del ácido úrico en el riñón, por lo que aumentan los niveles de ácido úrico en sangre. Vísceras, tales como mollejas, callos, hígado, lengua, riñones y corazón, tienen un alto contenido en purinas. Pescados y mariscos tales como la trucha, el atún, la anchoa, mejillones, vieiras, lenguado, caviar, salmón fresco o ahumado, boquerones, sardinas y mero. Carnes de caza tales como venado, ternera, pato, faisán, pavo, conejo, codorniz o el ganso tienen altos contenidos en purina. Embutidos como fiambres,
como mortadela, salchichón y salchichas, carnes de cordero, ternera o cerdo. ¿Quiénes están en riesgo de que le dé gota? Hay factores de riesgo principales que aumentan el riesgo de sufrir gota. Edad avanzada. La gota es más común en adultos mayores y rara vez se desarrolla en niños. Este riesgo va aumentando desde los 20 años en adelante y se estabiliza luego de los 70 años de edad. La gota es 4 veces más frecuente en hombres que en las mujeres. Luego de la menopausia, este riesgo aumenta en mujeres, pero continúa siendo más frecuente en el sexo masculino. Genética. Se ha determinado que la gota y el aumento de ácido úrico en sangre es más común si hay familiares que han sufrido de este problema. El riesgo aumenta el doble si hay accidentes familiares. Factores de riesgo de la gota y la hiperuricemia. Aparte de la edad, el sexo y los antecedentes familiares, hay otras condiciones que aumentan el riesgo de gota e hiperuricemia o aumento de ácido úrico en sangre. Alcoholismo. La ingesta de alcohol aumenta los niveles de lactato sérico, que inhiben la secreción de ácido úrico en el túbulo renal. Además, provoca el consumo de trifosfato de adenosina o ATP, lo que conduce a la degradación de las purinas y genera un aumento en el ácido úrico del plasma. Los estudios sobre el consumo de cerveza confirmaron niveles elevados de ácido úrico en plasma y lo atribuyeron a la producción a través de etanol. Algunos científicos han postulado que la carga de purina, de guanosina en la cerveza específicamente, puede causar un aumento en la síntesis de ácido úrico. Exposición a metales pesados, tales como plomo y mercurio, aumentan el nivel de ácido úrico en sangre. Medicamentos. La mayoría de los estudios científicos han demostrado que el uso de diuréticos, tanto los diuréticos tiazídicos como hidroclorotiazida y los diuréticos de Lassa como la furosemida, pueden provocar hiperinsulinemia y mayor riesgo de brotes de gota en pacientes con gota prevalente. También se han vinculado otros medicamentos como la ciclosporina, que se usa en pacientes trasplantados. Aspirina. Ha sido muy controversial la relación entre la aspirina y los niveles de ácido úrico en sangre. La evidencia sugiere que las dosis altas de aspirina ayudan a eliminar el exceso de ácido úrico por el riñón, mientras que las dosis bajas causan retención de ácido úrico. Un estudio en particular encontró que la aspirina en dosis pequeñas, incluso a una dosis de 75 miligramos al día, provocó cambios significativos en la función renal y el manejo del ácido úrico en un grupo de pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, la administración de aspirina en dosis bajas también puede ser un factor de riesgo para la gota. Obesidad. Se ha demostrado que el sobrepeso y la obesidad aumenta 1.5 veces el riesgo de sufrir gota, relación que se mantiene tanto en hombres como en mujeres a cualquier edad. Enfermedades crónicas. Muchos estudios científicos han indicado que la enfermedad cardíaca, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, incluida la insuficiencia renal, los niveles elevados de triglicéridos y colesterol, la menopausia, la cirugía y los niveles elevados de creatinina se asociaron con el riesgo de gota. Síntomas de que tienes gota. La gota pasa por 4 etapas durante su curso, comenzando con hiperuricemia asintomática. Hiperuricemia asintomática. En esta etapa, los pacientes no tienen síntomas ni signos y generalmente se descubren accidentalmente al medir el nivel sérico de ácido úrico, superior a 7 miligramos por decilitro. Sin embargo, algunas personas con hiperuricemia pueden desarrollar un ataque de gota aguda. Ataque de gota aguda. El ataque de gota aguda suele ser una sola articulación que alcanza su punto máximo en unas horas hasta que una articulación se muestra gravemente inflamada, con signos de inflamación que incluyen enrojecimiento, calor, sensibilidad, hinchazón y pérdida de la función. En las articulaciones grandes como las rodillas y los tobillos, los signos cutáneos son poco frecuentes,
pero la hinchazón y el dolor pueden ser intensos. La gota tiene predilección por las extremidades inferiores y en especial la primera articulación metatarsofalángica o base del primer dedo o dedo gordo del pie. Este es el sitio más común de gota aguda, conocido clásicamente como podagra. El inicio del dolor suele ser en la noche y progresar en intensidad rápidamente. Otras articulaciones que pueden verse afectadas: articulaciones tarsianas y metatarsianas, tobillos, rodillas, muñecas, así como las articulaciones interfalángicas de las manos. En raras ocasiones, las articulaciones de la cadera y el hombro pueden verse afectadas. La afectación de la columna vertebral es extremadamente rara. También puede ocurrir inflamación de los tejidos blandos, incluida la bursitis del olecranon en el colon y la tendinitis de Aquiles. La artritis de más de una articulación al mismo tiempo no es muy rara. Es más común en la gota no tratada a largo plazo o en mujeres posmenopáusicas. Pueden presentarse síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar general, lo que confunde el cuadro clínico con una artritis séptica o infecciosa. Periodo intercrítico: cuando el ataque agudo se estabiliza en horas o días después de tratamiento, se inicia una fase de remisión, en donde disminuyen los signos de inflamación articular. Este periodo se caracteriza por la ausencia de síntomas. Puede ser interrumpido repentinamente por nuevos ataques, si no se ha iniciado un tratamiento adecuado para la hiperuricemia. Esta etapa de reposo puede prolongarse después del primer ataque. Sin embargo, sin el tratamiento adecuado, los ataques se vuelven más frecuentes y más graves. Gota tofacia crónica: la enfermedad no tratada progresa hacia la destrucción de las articulaciones con formación de tofos palpables. Un tofo es una masa formada por grandes cantidades de cristales acumulados. Ocurre en la gota crónica no tratada. Puede estar presente alrededor de las articulaciones de los oídos, el tejido subcutáneo o la piel. Es una manifestación, cronicidad y enfermedad descontrolada. Los tofos contienen un material calcáreo blanco y pueden conducir a la destrucción y deformidad de las articulaciones. Las erosiones óseas también pueden ocurrir a medida que los tofos en crecimiento se extienden hasta el hueso. En ciertas circunstancias, puede haber una presentación atípica de gota, como en la afección articular múltiple o la distribución articular atípica. Remedios caseros para la gota. Para ayudar a controlar los brotes, una persona debe limitar su consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de purinas, que hemos mencionado antes, y mantener una dieta saludable basada en productos bajos en grasa y sin grasa láctea, como yogur y leche descremada, frutas y verduras frescas, nueces, mantequilla de maní y granos, patatas, arroz, pan y pasta, huevos. Las carnes como el pescado, el pollo y la carne roja están bien con moderación, alrededor de 4 a 6 onzas por día. Verduras, teniendo en cuenta que es preciso comer pocos espárragos o espinacas que tienen mayor contenido de purinas en comparación con otras verduras. Se recomienda además cambios en el estilo de vida, incluida la pérdida de peso y la limitación del consumo de alcohol. Estos cambios complementarán la terapia médica, pero a menudo no son suficientes por sí solos para combatir o revertir la gota. En personas con sobrepeso con gota establecida, la pérdida de peso probablemente beneficie la reducción del urato sérico y los síntomas de la gota. Evita la frecuencia de jugos azucarados y bebidas que contengan jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. La deshidratación puede ser un factor de riesgo para un ataque de gota al elevar el nivel de ácido úrico en sangre. La capacidad de excreción de ácido úrico es proporcional al flujo de orina. También se alienta a las personas que sufren de gota a beber muchos líquidos, ya que los resultados de un estudio de casos
sugirieron que el consumo adecuado de agua en el periodo de 24 horas previo a un brote de gota se asoció con una disminución significativa de los ataques de gota recurrentes. El alto consumo de frutas como las cerezas puede reducir los niveles de ácido úrico en suero. Un estudio que incluyó 10 mujeres sanas que comieron 2 porciones de cerezas tuvieron una disminución de ácido úrico en plasma en un 15% a las 5 horas después del consumo, en comparación con la línea de base previa al consumo, con un aumento en la eliminación de ácido úrico en la orina. Mantén una vida activa, con ejercicio regular de acuerdo a tu condición física de base. ¿Cuál es el tratamiento de la gota? La aplicación de una bolsa de hielo puede ayudar a reducir el dolor asociado con un brote. El tratamiento de primera línea es un AINE, o antiinflamatorio no esteroideo, tal como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco o ketoprofeno. También se usa con frecuencia la colchicina o curso corto de corticosteroides orales, si no hay contraindicaciones por alguna otra enfermedad. Si los AINE o la colchicina son inadecuados o ineficaces, se pueden considerar los corticosteroides intraarticulares o intramusculares. No hay evidencia de que una vía de administración sea mejor que la otra. La evidencia indica que no hay diferencia entre los AINES, la colchicina y los corticosteroides para la mayoría de los resultados, incluido el dolor y la sensibilidad o la inflamación de las articulaciones. Si ninguna de estas opciones es adecuada o efectiva, los médicos pueden iniciar un tratamiento con un inhibidor de la interleucina 1, como el canakinumab, pero los inhibidores de IL-1 son costosos y rara vez se recetan para la gota. La otra línea de tratamiento para evitar un nuevo brote de gota es mantener los niveles de ácido úrico en sangre dentro del rango normal. El objetivo es mantener un nivel de ácido úrico entre 3 a 5 miligramos de decilitro, lo que disminuye considerablemente la formación de tofos y evita los brotes agudos. Suelen administrarse de por vida después de que se alcance el nivel de objetivo de ácido úrico. El tratamiento debe comenzar al menos de 2 a 4 semanas después de que éste se haya asentado un brote. Pero se puede comenzar durante un brote si es frecuente. La dosis inicial debe ser baja e ir incrementando de acuerdo a las mediciones de laboratorio y la tolerancia de cada persona. Las erupciones de primera línea son allopurinol o febuxostat. Se prefiere el allopurinol para las personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares importantes, porque el febuxostat se ha asociado con un mayor riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares. Para el allopurinol, las dosis prescritas con frecuencia de hasta 300 miligramos diarios suelen ser demasiado bajas para alcanzar el nivel objetivo de ácido úrico. Los niveles excesivos de ácido úrico generalmente provienen de una sobreproducción de ácido úrico o problemas que afectan la forma en que los riñones eliminan esta sustancia. Algunos medicamentos reducen la producción de ácido úrico y mejoran la capacidad de los riñones para eliminar el ácido úrico del cuerpo. Sin tratamiento, un ataque de gota aguda es peor de 12 a 24 horas después de que comienza. Una persona puede esperar recuperarse dentro de 1 a 2 semanas sin tratamiento, pero puede haber un dolor significativo durante este periodo. Como has visto, la gota es una enfermedad crónica que puede controlarse con buenos hábitos de vida y tratamiento preventivo. El seguimiento por parte del médico es fundamental para medir los niveles de ácido úrico e instaurar un tratamiento que mantenga estos niveles bajos. Si no hay tratamiento, los brotes de gota se hacen frecuentes y cada vez más intensos, además de que se corre riesgo de daños irreversibles en las articulaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan.
¿Cuál es la principal razón por la que te da gota? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.